Hola, somos Soledad y Betiana de Solvemol Producciones. Queremos darles la bienvenida al podcast Pensando en Mujeres Luchadoras. En el episodio anterior hablamos de Micaela Bajíez y la revolución que sacudió el virreinato del Perú, particularmente en la zona de Cusco. Un poco más al sur, en el Alto Perú, resaltamos la actuación de Bartolina Sisa. La situación finalmente fue dominada por los españoles, pero el descontento continuó y, reforzado por las ideas de la Revolución Francesa, impulsó, 30 años más tarde, otra gran ola de protestas. Sudamérica se transformó en una zona de guerras constantes, donde distintas formas de organización militar enfrentaron al ejército español. En este contexto, nació nuestra mujer luchadora de hoy, el mismo año que estalló la revolución de Tupac Amaru y Micaela Bastidas. Hoy vamos a hablar de la revolucionaria Juana Azurduy. La mujer. Juana Zurduy nació en 1780, no se sabe la fecha exacta, en Toroca, zona de Chuquisaca, Alto Perú. En ese entonces, parte del Virreinato del Río de la Plata. El territorio fue habitado originalmente por pueblos indígenas, como aymarás y quechuas, que fueron conquistados primero por el Imperio Inca y unos años más tarde por los españoles. Juana fue hija de un hombre blanco de buena posición económica, descendiente de nobles españoles y de una mujer mestiza. El concepto de mestizaje es una construcción ideológica del siglo XV, basado en la concepción de que los pueblos estaban divididos en razas. Hoy sabemos que la raza es una construcción social, es decir, no hay razas biológicas que se puedan detectar de modo científico. Pero por más que sea un concepto inventado, tiene una injerencia política, económica y social significativa a lo largo de nuestra historia. Los colonizadores y otros asesinos que vinieron después lo usaron para justificar la dominación de los pueblos originarios y de los africanos y afrodescendientes, de sus tierras, sus riquezas y su trabajo. Como mestiza, Juana hablaba quechua, aymara y también el español, idioma en el que aprendió a leer y escribir. Se dice que desde muy chica montaba a caballo, lo que la destacaría tiempo después. A los 7 años quedó huérfana, por lo que junto a su hermana tuvo que ir a vivir con unos tíos. En su adolescencia la mandaron de internado a un convento, de donde la expulsaron al poco tiempo por carácter insumiso. A los 17 años regresó a Toroca para hacerse cargo de la hacienda paterna. Allí conoció al criollo Manuel Padilla, con quien se casó y juntos tuvieron 5 hijos. El padre de Manuel había apoyado la rebelión de Tupac Amaru y por eso fue desterrado a Buenos Aires. Digamos que venían de una tradición familiar luchadora. A los 29 años, Juana se incorporó a las filas revolucionarias junto a su marido. Corría el año 1809, y en las ciudades de Chuquisaca y La Paz el clima se agitaba tanto como en el resto de las colonias españolas. Juana luchó en las guerras revolucionarias del Alto Perú como guerrillera y también participó de las campañas oficiales. Azurduy varias veces fue capturada por el ejército español y en todas logró huir. Hay un montón de relatos épicos sobre sus escapes y actos heroicos en las batallas, reconocidos incluso por los cronistas españoles, que muy a menudo decían, guay, que al fin rajaron la tierra aquellos chapetones malditos. Los chapetones malditos son los adornos de plata que usaba Juana en la montura de su caballo. La vida familiar estuvo completamente influida por estos acontecimientos, porque los hijos vivían con ellos en el campamento. En 1813, luego de una importante derrota, Juana y Manuel tuvieron que separarse. Juana se escondió en la selva, donde sus hijos mayores contrajeron malaria y murieron. Azurduy y Padilla pudieron reencontrarse para rescatar a sus otras dos hijas que habían sido tomadas de rehenes. Lograron liberarlas, pero también se habían enfermado y murieron poco después. Como dato, les contamos que la malaria o paludismo es una enfermedad transmitida por mosquitos. Originariamente de África, el tráfico transatlántico de personas la trajo a América, donde generó una pandemia entre las naciones indígenas y los colonos europeos que no tenían defensas contra ella. En la actualidad sigue siendo una enfermedad potencialmente mortal. Mueren 400.000 personas al año, en su mayoría niños. La muerte de sus hijos fue un suceso sumamente traumático para la pareja, obvio, que repercutió en su forma de tratar a los prisioneros, que se volvió mucho más violenta. Al año siguiente nació su quinta hija. Juana decidió dejarla a cargo de una amiga, Anastasia Mamani, mientras ellos continuaban luchando. En 1816, en medio de una batalla, Azurduy fue herida de bala en la pierna y en el pecho, por lo que debió retirarse y no presenció el momento en que fue asesinado su marido.
Juana decidió regresar a recuperar la cabeza de Padilla, que los españoles habían puesto en una pica. Se dice que fue la batalla más cruel. Logró recuperar la cabeza de su marido matando a todos los realistas que se cruzaron en su camino. Las calles quedaron manchadas de sangre. Después de la derrota del ejército regular, Azurduy decidió sumarse a las fuerzas de Martín Güemes, que desde Salta resistían el avance del ejército realista por el norte. Era una estrategia diseñada junto a José de San Martín para distraer a los españoles y permitir el cruce de los Andes por el oeste. La idea funcionó. La caída del Imperio Español sería irreversible. En 1825, lograda la independencia de Bolivia, Juana decidió volver a Chuquisaca y se reencontró con su hija Luisa, que ya tenía 11 años. Un día se presentó en su casa Simón Bolívar, acompañado de otros caudillos, para homenajearla. Dio un discurso en su reconocimiento, diciendo, este país no debería llamarse Bolivia en mi homenaje, sino Padilla o Azurduy, porque son ellos los que lo hicieron libre. Bolívar le otorgó una pensión vitalicia, pero Azurduy solo la cobró por 2 años, porque sobrevino una crisis política que marcaría el inicio de 50 años de revoluciones y guerras dentro del territorio boliviano. Tampoco recibió ayuda de Buenos Aires, ya que al perder el territorio altoperuano, el gobierno porteño consideraba extranjeros a todos sus habitantes. Juana intentó recuperar sus propiedades que habían sido expropiadas, pero con escaso éxito. En ese entonces escribió una carta al gobierno solicitando ayudas. He encontrado disipados mis intereses y agotados todos los medios que pudieran proporcionar mi subsistencia, rodeada de una hija que no tiene más patrimonio que las lágrimas. Juana Azurduy murió en 1862, pobre, a los 82 años. Por su valentía y acción alcanzó el grado de teniente coronela, un rango que es infrecuente para una mujer incluso en la actualidad. Su lucha, su obra. La actual Bolivia fue el principal centro económico de Sudamérica. Para tratar de dimensionarlo, la explotación de la mina de plata del Cerro de Potosí fue la más importante de la historia de la humanidad. Las condiciones de trabajo eran nefastas y los trabajadores morían como moscas. Por eso se necesitaba una gran cantidad de mano de obra. Se calcula que murieron hasta 8 millones de personas. Las estimaciones varían en los 5 siglos de explotación del Cerro Rico. La importancia económica no solo estaba en la extracción, sino en el comercio que se generaba en torno a ella. Desde la mina partían enormes caravanas de mulas, llamas y personas dirigidas a Lima y a Buenos Aires, de donde se transportaba la plata en barco hasta España. Los caminos eran de 1.500 y 2.000 kilómetros cada uno. De allí se entiende por qué esta zona fue el escenario del 80% de las batallas por la independencia del antiguo virreinato del Río de la Plata. La historiografía tradicional argentina despojó a esta región y sus referentes del rol protagónico que tenían. Juana Zurduy fue una de esas referentes. Su marido era un hacendado criollo vinculado al movimiento independentista que dirigían los criollos en las ciudades. Pero al mismo tiempo, Juana tenía un origen étnico emparentado con las poblaciones originarias. En el territorio hispanoamericano, las categorías étnicas eran porosas, y eran frecuentes las familias multiétnicas como las de Juana Zurduy, y otras que incluían también a los afrodescendientes. Nacidos en territorio americano, los criollos como Manuel Padilla eran descendientes de españoles, por lo tanto, dueños del patrimonio conquistado, pero no tenían acceso a cargos importantes ni a las rebajas de impuestos, por ejemplo. Impulsados por los acontecimientos de la Revolución Francesa en Europa y la captura del rey de España, los criollos vieron la oportunidad de conseguir la independencia. Esto implicaba la posibilidad de instalarse ellos mismos en la cúspide de la pirámide social, y para alcanzarla buscaron aliarse con otros sectores de la población, desfavorecidos también por la ocupación española. Algunos lo hicieron por conveniencia, pero otros estaban realmente comprometidos con las ideas de igualdad. En 1809 se rebelaron Chuquisaca y La Paz. Juana y su marido se sumaron al movimiento revolucionario, pero fue sofocado. Cuando el ejército llegó, la represión sobre los revolucionarios fue feroz. Acusados de alucinar a los pueblos inocentes, subvertir a los miserables e incautos indios y encaminarlos por las detestables ideas de no pagar tributos, de sustraerse de sus parroquias y de las legítimas autoridades. Padilla huyó, mientras que Azurduy sufrió los ataques del gobierno. Un año después se desató la revolución en Buenos Aires, capital del Virreinato del Río de la Plata,
que envió un ejército al Alto Perú. Azurduy recibió a los jefes revolucionarios en su casa, Juan José Castelli, Antonio Barcarce y Eustoquio Díaz Vélez. La expedición proveniente de Buenos Aires obtuvo varios triunfos hasta 1811, cuando fue derrotada en la batalla de Huaqui, cerca del lago Titicaca. El ejército revolucionario perdió todo su armamento. El gobierno español, recuperado, confiscó las propiedades de todos los rebeldes. Juana fue detenida junto a sus hijos. Por lo que sabemos, mató al guardia y logró escapar, con la ayuda de su esposo Manuel, llevando consigo a sus 4 hijos todavía pequeños. Desde entonces, Azurduy se integró a las tropas. Recorría la zona reclutando soldados. Organizó un batallón que bautizó con el nombre de Leales, al que comandó en varias ocasiones, y un cuerpo de caballería conformado por 25 mujeres, conocido como las Amazonas. Según el historiador argentino Felipe Piña, libró más de 30 combates, siempre a la vanguardia, haciendo uso de un coraje desmedido que se fue haciendo famoso entre las filas enemigas. Buenos Aires siguió enviando ejércitos, en los que participaron Azurduy y Padilla bajo el mando de Manuel Belgrano, hasta la derrota en la batalla de Ayohuma en 1813, que implicó la segunda retirada del ejército rioplatense del Alto Perú. Azurduy y Padilla se dedicaron entonces a realizar acciones de guerrilla contra los realistas. En cada lugar de la región se constituyó un centro de rebelión con liderazgo autónomo, base de la lucha revolucionaria. En palabras del historiador argentino Pablo Camogli, tácticamente el recurso de las partidas sueltas, con gran movilidad y capacidad operativa, era la única herramienta militar con la cual emparejar, con alguna posibilidad de éxito, el mayor poderío realista. Se estima que en la zona se organizaron más de 125 caudillos. Tan solo 9 sobrevivieron, el resto murió en el campo de batalla. Juana Azurduy y su marido dirigieron la Republiqueta de La Laguna, que luchó entre 1813 y 1817 en el norte del departamento de Chuquisaca. En un informe realista de 1815 se decía: las cimas se hallaban coronadas de mucha gente. Sonaron los clarines del rey, e inmediatamente sonaron los pututús del indio. Con los cabellos al viento, el rostro encendido y la firme voz de doña Juana, dio la primera orden. El pututú es un antiguo instrumento de viento andino usado tradicionalmente para avisar eventos importantes. Es muy fuerte el sonido. Los combatientes de las guerrillas eran mayoritariamente pobladores originarios, armados con piedras, lanzas y macanas. Como medio de comunicación, se utilizaban puestos de vigilancia en la cima de las montañas, que avisaban con señales de humo si había alguna novedad. En contraste, estaban los soldados españoles, con toda su pompa y circunstancia. Les decían tablacasacas, porque usaban de uniformes unas casacas con largos faldones, que los hacía estar muy rígidos. Como les contamos antes, en 1816 murió Padilla, y al año siguiente Azurduy se unió a las tropas de Martín de Güemes, hasta 1821. Cuando Güemes fue asesinado, Azurduy concluyó su participación en las fuerzas revolucionarias, a los 41 años, en un contexto completamente distinto al que había dado origen a su lucha. Los ideales de la revolución se habían cumplido en una pequeña proporción. Casi todos los países de Sudamérica se habían liberado del dominio español, pero no se modificaron las injusticias del orden social vigente. Juana Zurduy, representante de la lucha armada de la población indígena y mestiza altoperuana, agobiada por siglos de explotación colonial, murió en la pobreza. No obstante, su historia nos muestra a una mujer que se involucró en la causa independentista y tomó las armas contra los realistas en una sociedad que vedaba el acceso de las mujeres a la política. Las compañeras. Las mujeres criollas, mestizas e indígenas estaban excluidas de las decisiones políticas, jurídicas, civiles y militares, pero al participar de la guerra cuestionaron el mandato vigente. Según la historiadora argentina Berta Wexler, eran antiheroínas, dispuestas a renunciar a su principal virtud, la castidad, rasgando sus vestidos para que sirvieran de taco a los improvisados proyectiles. La idea de una nación americana comenzaba a tomar forma, y se debatía quiénes tendrían derechos dentro de ella. Cada hombre y cada mujer luchaba por demostrar su lealtad a la causa y con ella su mérito como ciudadanos y ciudadanas. Pezuela, general del ejército realista,
Sorprendido y horrorizado por esta situación, escribió en ese momento, llegando a tal extremo que las mujeres tomaron el más colorado partido, abandonaron la religión, prostituyeron el pudor y finalmente vivieron con el mayor desenfreno. Las Amazonas. Antes de hablar de mujeres que actuaron como líderes, queremos resaltar la importancia del colectivo femenino. Estamos realmente intrigadas por las Amazonas, el cuadro de caballería que dirigía Juana Zurduy. Tuvimos muchísima dificultad en conseguir información sobre ellas. Eran mujeres jóvenes, de mediana edad, viajaban con sus familias, tenían hijos, hijas. ¿Alguna murió en la batalla? Hasta ahora, lo único que pudimos encontrar es que eran muy valientes y habitualmente cubrían la retaguardia. Nos encantaría si alguna nos pasa algún dato más sobre ellas. Niñas de Ayohuma. Las imágenes de los ejércitos nos muestran grandes grupos de hombres uniformados marchando en fila. Pero en el siglo XIX, los ejércitos se movían muchas veces en grandes grupos familiares, en los que las mujeres que no luchaban a caballo, como las amazonas, trabajaban realizando todas las tareas de cuidado que se necesitan para sobrevivir en los campamentos. Preparaban la comida, remiendaban los uniformes, curaban a los heridos y organizaban los materiales. En 1813, en la batalla de Ayohuma, un grupo de mujeres cruzó el campo de batalla para curar, dar agua e incluso luchar junto a los soldados independentistas. Son conocidas históricamente como las niñas de Ayohuma, pero desconocemos sus nombres excepto por una mujer, María Remedios del Valle. María Remedios del Valle nació en Buenos Aires en 1767. Era una mujer parda según el sistema colonial de castas, es decir, hija de afrodescendientes. Participó de la resistencia a las invasiones inglesas a Buenos Aires en 1806 y 1807 y se unió al ejército independentista en 1810, según el relato del representante porteño Manuel de Anchorena. No hay acción en la que ella pudiera tomar parte que no la tomase. Podía ponerse en competencia con el soldado más valiente. Cuando la capturaron, fue torturada durante 9 días de azotes públicos, que le dejarían cicatrices de por vida. Finalmente, logró escaparse y reintegrarse al ejército argentino a cargo de Martín Miguel de Güemes. Murió a los 80 años, en Buenos Aires, donde vivía desde el fin de la guerra, vendiendo empanadas y mendigando. El escritor argentino Daniel Brión, que escribió su biografía, la describe así. Fue mujer en tiempos en que ser mujer era una condena. Fue negra cuando ser negra significaba ser esclavizada. Fue pobre cuando ser pobre era la moneda más frecuente entre los que no tenían ni una moneda para comer. Fue soldado cuando ser soldado significaba dejar el cuerpo en el campo de batalla, aun cuando sobreviviera. Fue sepultada por el olvido, cuando en el panteón de los héroes no entraban las mujeres, ni los negros, ni los pobres, ni los soldados. Ella fue todo eso junto. Manuela Sáenz. Nació en Quito en 1797. Como Juana, tomó parte activa en la guerra. Participó en las batallas que consagraron la independencia de Ecuador y Perú. Recibió el rango de coronela. Como mujeres de la independencia, tuvieron una relación de respeto y reconocimiento. Cuando Bolívar regresó de conocer a Juana en Chuquisaca, Manuela le escribió una carta contándole: el libertador Bolívar me ha comentado la visita que realizaron para reconocer sus sacrificios por la libertad y la independencia, acompañado de comentarios del valor y la abnegación que identificaron a su persona. Tras la muerte de Bolívar, con quien tuvo una relación sentimental e intelectual, fue criticada, denigrada, perseguida y desterrada. María Magdalena Machaca Güemes. Nació en 1767 en Salta, hija de una familia muy acomodada, descendientes de los fundadores de Jujuy. Al estallar la Revolución de Mayo, adhirió a la causa junto a su hermano Martín Güemes, con quien organizaron un ejército de gauchos que defendió los territorios de Salta y Jujuy, en el norte de Argentina, en cada avanzada del ejército realista desde el Alto Perú. Fue mediadora en grandes acuerdos y organizó un taller para confeccionar los trajes del ejército. Lideró las tareas de espionaje, armando una red de información que integraban principalmente las mujeres relacionadas con vecinos, siendo cada una de estas una espía vigilante y puntual, que avisaba a todos nuestros movimientos y proyectos, según el general español Joaquín de la Pezuela, que consideraba esta red tan perjudicial como las tropas.
Tras la muerte de su hermano en 1821, fue encarcelada junto a su madre y otros dirigentes con el fin de desarticular el movimiento. Pero sucedió lo contrario. El pueblo, que la llamaba Madre del Pobrerío, se sublevó, saqueando la ciudad de Salta hasta que las liberaron. Esta acción es conocida como Revolución de las Mujeres. Vicenta Eguino Díez nació en La Paz en 1780. Fue una heroína de la independencia de Bolivia. Junto a Úrsula Goizueta y Simona Manzaneda, permanecen en el imaginario colectivo de La Paz como símbolo de la lucha contra la opresión colonial. Por su buena posición económica pudo costear los uniformes de los batallones y armar una fábrica de municiones secreta en lo alto de su casa, a donde concurrían mujeres diariamente a cargar cartuchos. Dirigió la sublevación de La Paz de 1814, donde las mujeres armadas de puñales y cuchillos perseguían a cuanto español encontraban en las calles. Cuando la capturaron, la obligaron a presenciar la ejecución de sus amigas, una por día. Una de sus seguidoras fue Simona Manzaneda, que estuvo a cargo de la fabricación de pólvora en su casa. En 1816 fue apresada por insurgente irreductible. Le raparon la cabeza y la obligaron a caminar desnuda, atada a la cola de un asno, por las calles de la ciudad hasta que llegó a la plaza principal, donde fue azotada en las cuatro esquinas, amarrada a una de las columnas del edificio del Cabildo y fusilada. Otra seguidora famosa de Vicenta fue Úrsula Goizueta, una mestiza boliviana descendiente de un capitán español y de un cacique. Lideró el grupo de indígenas que asaltó la prisión de La Paz. Cuando la capturaron también le cortaron el pelo y la llevaron por las calles, donde la gente le tiraba basura. Su madre vendió una de sus casas para evitar que la fusilaran. La desterraron, pero quedó con graves secuelas psicológicas. En el episodio anterior, cuando hablamos de las compañeras de Micaela Bastidas, comentamos que muchas mujeres habían participado en la rebelión que lideró junto a Tupac Amaru. Las fuentes demuestran que las mujeres continuaron participando en todos los niveles de la lucha armada por la independencia. 112 nombres figuran en la Gaceta de Lima del 23 de enero de 1822. Textual: dignas patriotas premiadas por su mérito. Las compañeras de Juana fueron realmente una multitud. Elegimos nombrar a las que, por distintos motivos, se encuentran más registradas en las fuentes, representantes de diferentes etnias y clases sociales. Las podemos reconocer por sus nacionalidades: ecuatorianas, bolivianas, argentinas, que lucharon para que sus pueblos dejaran de ser parte de un virreinato. Nuestra reflexión. En el episodio de hoy hablamos de Juana Zurduy y su protagonismo en la lucha independentista del Virreinato del Río de la Plata, región que se convirtió en Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Su liderazgo incluyó el reclutamiento de 10.000 indígenas, el comando de las tropas en varias ocasiones y la valentía para recuperar símbolos como banderas, armas y hasta el cuerpo de su marido. Recibió el reconocimiento de grandes revolucionarios como Bolívar y Belgrano, que le obsequió su espada y su sable. Pero a medida que pasó el tiempo, los gobiernos que reemplazaron al Imperio Español le dieron la espalda. Hace unos años, en el marco de los festejos por el Bicentenario de la Revolución, se instituyó el día de su nacimiento como el Día de la Confraternidad Argentino-Boliviana. En tiempos en que Donald Trump manifiesta que volverá a traer de sus cenizas a Cristóbal Colón, y el gobierno de Milei en Argentina califica la llegada del navegante a tierras americanas como el inicio de una nueva era de progreso y civilización, y vuelve a hablar del Día de la Raza, nosotras traemos la historia de Juana Zurduy para conocer, recordar y resistir. De Juana y de todas las mujeres que nunca dejaron de luchar. Hoy que se repite y se malversa la palabra libertad, queremos recuperar su sentido, recordando lo que escribió en el Alto Perú el líder independentista Bernardo de Monteagudo, hace más de 200 años. Quebrantad las terribles cadenas de la esclavitud y empezad a disfrutar de los deliciosos encantos de la independencia. Vuestra causa es justa, equitativos vuestros designios. Reuníos, pues, corred a dar ripio a la grande obra de vivir independientes. La lucha por ser libres es la lucha por la independencia, para las mujeres, para los pueblos. La libertad va unida siempre necesariamente a la independencia. Como dice la canción de Félix Luna y Ariel Ramírez, que inmortalizó Mercedes Sosa. Truena el cañón, préstame tu fusil, que la revolución viene oliendo a jazmín.
El El español español no no pasará. pasará. Con Con mujeres mujeres tendrá que tendrá que pelear. pelear. Les agradecemos el habernos escuchado y las invitamos a buscarnos en redes. Estamos en YouTube y Facebook como Sol Bemol Producciones y en Instagram y Threads como Pensando en Mujeres Luchadoras. Nos gustaría escuchar su opinión y todo lo que quieran compartir con nosotras. Asegúrense de seguir el pod, así se enteran cuando sale un nuevo episodio. Y si les gusta, que nos valoren con las estrellitas, si son 5 mejor. Además, les recomendamos nuestro otro pod, Pensando en Series. El enlace está en la descripción. Muchas gracias. Hasta la próxima.